Estas son las últimas imágenes que vio el Shah de Irán en la mañana del 16 de enero de 1979, a bordo de un helicóptero militar para lo que iba a ser su último viaje al aeropuerto internacional de Mehrabad. Pocos entendieron los motivos de su decisión de dejar el país en un momento tan crítico. El rey de reyes abandonó su región Pahlavi y murió 19 meses más tarde en el exilio debido a complicaciones médicas. Su partida cambió la futura historia del Medio Oeste y del mundo. Esta es la historia de esos 19 meses de odisea que lo llevaron a su muerte. La pérdida del poder del Shah fue una tragedia, pero la realeza que se le otorgó de la noche a la mañana parecía un sueño. Su padre, Reza Shah, fundador de la dinastía Pahlavi, declaró la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial y negó a Irán su uso como corredor de transporte para los aliados. Eso instigó la invasión anglo-soviética y la división de Irán en esferas de influencia. En septiembre de 1941, la abdicación de Reza Shah, forzada por los británicos, llevó al poder a su hijo Mohammad Reza Pahlavi, de 21 años. El joven Shah estuvo a punto de perder su reinado simbólico cuando en el 53 el primer ministro Mohammad Mossadegh nacionalizó la industria petrolera iraní y exigió la autonomía del dominio colonial occidental. El Shah destituyó al primer ministro, pero Mossadegh lo rechazó. Temiendo por su vida, el joven monarca huyó de Irán y se exilió en Roma. En su ausencia, el ejército iraní, apoyado por los estadounidenses y británicos, llevó a cabo una operación encubierta para derrocar a Mossadegh. Las protestas estallaron en las calles de Teherán, dejando cientos de muertos. Regimientos de tanques pro-Shah irrumpieron en la capital y bombardearon la residencia oficial del primer ministro. Mossadegh fue arrestado y el 22 de agosto del 53, el renuente Shah regresó a Irán. Mohammad Reza Pahlavi comenzó su reinado como un monarca tímido, pero el 26 de octubre de 1977, durante una extravagante ceremonia de coronación, se autoproclamó Shah-an-Shah y coronó a su tercera esposa, Farah, como Shahbanau. De este modo, la dinastía obtuvo lo que anhelaba, una emperatriz y herederos. Se autoproclamó el rey de reyes. Los ingresos del petróleo, junto con el apoyo de Occidente, dieron al Shah una falsa sensación de bienestar. Irónicamente, el Shah llegó a creer que su misión era cambiar el orden mundial que le había llevado al poder. En el pasado, ustedes, los británicos, y otros que tenían influencia aquí, podían cambiar a los primeros ministros a su antojo. ¿Lamentan el tiempo que han perdido? ¿Quieren manipular también nuestros asuntos internos? No se lo permitiremos. En el 73, el presidente Nixon puso fin a 20 años de ayuda estadounidense a Irán y concedió al Shah plenos poderes discrecionales para comprar cualquier arma americana que deseara. Pero el apetito del rey por el poder y las armas no se saciaría. Si Estados Unidos limita el suministro de sus armas, ¿comprará armas en otra parte? Sin duda. Estados Unidos había invertido mucho en hacer del régimen del Shah una línea de frente contra la expansión soviética en la región, pero el Shah tenía otros planes. En una carrera por transformar Irán en una gran potencia mundial en una sola generación, tenía un gran plan para modernizar el país. Gracias a que los países árabes se unieron a él en la reducción de la producción, los precios mundiales del petróleo se multiplicaron casi por 5 en un año. El Producto Nacional Bruto iraní creció a un ritmo insostenible del 50% anual. Al Shah no le importó el impacto negativo de sus políticas en el occidente. Cuando empezamos a defender nuestros intereses, el precio de las materias primas también se disparó varios cientos por ciento. Pero esto no puede seguir así. Si ustedes crecen, crecemos nosotros. Si nosotros crecemos, crecen ustedes. Hay que encontrar una solución.
Los ingresos inesperados del petróleo financiaron la modernización, liberalización y propagación de la educación, pero el despertar político e intelectual de la clase media la impulsó a exigir más libertad al gobierno. Los numerosos intentos de asesinato del Shah no frenaron esta tendencia. Mientras proseguía la rápida modernización, las deficientes infraestructuras, falta de planificación, mala gestión y corrupción frenaron mucho los planes del Shah. Los iraníes estaban desilusionados. El rey había juzgado mal los mercados del petróleo y su propio poder, hasta amenazar con cancelar los contratos petroleros con consorcios occidentales que expiraban en el 79. La economía iraní era un caos. El monarca perdía apoyos dentro y fuera del país. En el 77, el presidente estadounidense Jimmy Carter presionó al Shah para que mejorara la situación de los derechos humanos en Irán. La oposición vio en ello una señal para intensificar su presión. Se unieron en torno a un líder religioso, el ayatolá Ruhollah Khomeini, que orquestó la revolución desde el exilio en Francia, transmitiendo en Irán a través de los canales occidentales. Irán sufrió una oleada de huelgas. El Shah hizo concesiones a la oposición, deteniendo y encarcelando a algunos de sus partidarios, pero las protestas solo se intensificaron. Carter envió al comandante de la OTAN, el general Robert Hauser, para asegurarse de que los militares iraníes se retiraban, allanando el camino para que el rey abandonara el país y Khomeini ocupara su lugar. ¿Pero qué influyó en el Shah para rebelarse contra sus amos americanos? ¿Qué convenció al poderoso Occidente para sustituir a un viejo amigo por el Islam político? La respuesta comienza sorprendentemente con la enfermedad del Shah. La historia contada por la reina en su libro An Enduring Love sostiene que el cáncer del Shah fue descubierto por primera vez por los médicos franceses en el 74, que lo mantuvieron en secreto incluso para el rey, que no supo de su enfermedad hasta el final, alrededor del 77. Había muchos secretos e incluso conspiración de silencio. Al parecer, cuando el Shah estaba en una de sus vacaciones en la isla de Kish, practicando esquí acuático, notó un bulto en la parte superior izquierda, y creo que él mismo pensó que era el bazo. El Shah compartió su dolor con su viejo hombre de confianza y ministro de la corte, Asadullah Alam. Un jueves por la noche, el señor Alam me llamó desde la isla de Kish. Me dijo, doctor, lo necesito. Le pregunté, ¿se encuentra bien? Le había visto solo una semana antes. Me contestó, no es para mí, pero le necesito. Me dijo que debía pedir a mis colegas franceses que vinieran a Irán. En el 74, Jean Bernard, especialista francés en cáncer de fama mundial, y su técnico de laboratorio, Georges Flandrin, volaron en secreto a Irán para examinar al Shah. Cuando les llamaron, no les dijeron que iban a ver al Shah. Pensaron que les llamaban para ver al ministro de la corte o a un asistente. Luego, el doctor Bernard me informó de que en realidad les habían pedido que examinaran a su majestad. Concluyó que no encontraron nada inusual. Su majestad era un hombre sano y fuerte. Su bazo estaba un poco agrandado debido a la malaria. Le pedí a Flandrin que me llevara algunas muestras de sangre a París para un examen más detallado. El doctor Georges Flandrin, la voz médica de la reina en la enfermedad del Shah, que en su libro relata la historia a través de cartas que supuestamente envió a su mentor, el doctor Jean Bernard, afirma que ambos médicos franceses hicieron su diagnóstico tras observar las muestras de sangre del Shah con un microscopio en el baño de mármol del palacio. Después de hacerle algunos análisis de sangre, determinaron que padecía leucemia linfática crónica. Pero el entorno del Shah pensó que no era prudente revelarlo en aquel momento, ni siquiera al Shah.
No le dijeron al Shah que tenía leucemia, que era una forma de cáncer de la sangre, sino que padecía una enfermedad llamada enfermedad de Waldenström. El doctor Flandrin afirma además que el general Aidí, enigmático y oscuro médico personal del Shah, a quien se confiaban todas sus decisiones médicas, pidió a los doctores franceses que se refirieran al cáncer del Shah como Waldenström, para no alarmar al Shah con el diagnóstico. Lo que ha sido absurdo, Flandrin también lo sabe. No sé por qué lo escribió. Ocultamos el diagnóstico informando al Shah de que su bazo estaba inflamado por la malaria, para que no se enterara de su cáncer. Una rápida búsqueda de la palabra Waldenström en un diccionario habría confirmado que es un tipo de cáncer. No parece probable que pudieran haber utilizado ese truco para ocultar la enfermedad al Shah. No sé qué pasaba por la cabeza del Shah. Puede que sospechara que tenía algo más grave, pero no lo hizo saber. Y todos acordamos que el público no debía saber nada. Pero el Shah visitó a otros médicos antes de que le examinaran los franceses y sabía de su enfermedad. Si no fuera así, ¿por qué buscaría específicamente un especialista en cáncer? Esto es lo que descubrió el profesor Fellinger en el 78 y de lo que me habló. Como gran aficionado al esquí, el Shah viajaba regularmente en invierno a Suiza y Austria. Aprovechaba también estos viajes para visitar en secreto a su médico de cabecera para hacerse un chequeo anual. Ese año Su Majestad viajó a Austria en marzo. Después fue a Suiza unos días y regresó a Irán para el Año Nuevo Persa. Junto a él, fuimos al hospital del profesor Fellinger y este examinó al Shah. Luego salieron de la sala del examen y entraron en otra habitación donde leí encima de la puerta escrito isótopo. En esa época, la tecnología de radioisótopos en medicina nuclear utilizaba la radiación para obtener información diagnóstica sobre órganos específicos o para tratar diversas patologías, en particular el cáncer. Era un médico muy famoso de Viena. Cualquier celebridad o jefe de Estado que necesitara la mejor atención iba a ver al doctor Fellinger, y él no recibía a todo el mundo. Sabíamos que el Shah hacía sus chequeos anuales con Fellinger y que el doctor Ayadi le llevaba allí. Tras la revolución y la muerte de Su Majestad, volví allí para una operación menor. Vi al profesor Fellinger y se mostró muy apenado por lo que le había ocurrido al rey. Me dijo que cuando el Shah le visitó en el 78, notó la posibilidad de que el rey tuviera una complicación. No lo mencionó al rey, aunque informó al doctor Ayadi de que era mejor que estuviera bajo estricta supervisión médica. ¿Qué había descubierto que los otros médicos no habían notado? ¿O el doctor Ayadi ignoró el problema? En nombre de la Shah Banu, en el mío y del pueblo iraní, les doy la bienvenida. ¿Por qué importaba cuando enfermó el Shah? Como pilar de la política exterior estadounidense en Oriente Medio, su muerte encarnó el colapso de la estrategia americana para el futuro de la región. Irán, gracias al gran liderazgo del Shah, era una isla de estabilidad en una de las zonas más conflictivas del mundo. Decidió convertir su enfermedad en un secreto nacional. Durante 6 años no reveló a su esposa ni a su propia familia que padecía cáncer. No se lo dijo a su hermana gemela, la princesa Ashraf, y por supuesto no informó a Estados Unidos. De hecho, engañó a los médicos americanos que examinaban a su madre y le preguntaron por los antecedentes familiares. Creía que cuando se enteraran de su condición, los iraníes ya no le apoyarían como antes. Lo interesante de entender la psicología de la persona alfa es que hay gente que realmente conspira contra ella.
there are people who really are, in a sense, conspiring against him. You can't have No a se leader puede without tener un líder wanting sin to que la lift gente his quiera estar en leadership su posición, position. And especialmente when a cuando person empiezan a starts sentir la feeling debilidad, weaknesses, when they a start to notar que feel las cosas van something mal. wrong that they can't control. And by Por the cierto, way, el control es un aspecto control is an esencial de ser essential un alfa. aspect of being an alpha person. El rey cada vez estaba más enfermo. Yo tenía el acuerdo con mi querido rey de no mentirnos nunca el uno al otro. Le dije, ¿por qué nunca me lo dijo? La respuesta fue, si te lo hubiera dicho, lo habrías hecho público. Le dije, al 100%. Su gente debería saber lo que le pasa para compadecerle. Llorarían mucho por usted. En esos días había visto algunos síntomas de que algo inusual estaba sucediendo. La reina recuerda la inesperada decisión del Shah de que ella y su hijo mayor participasen en reuniones con el primer ministro, el parlamento y los jefes de las Fuerzas Armadas. Mencionaba en particular una visita en el 75 del presidente francés, que expresa su sorpresa por la velocidad del crecimiento en Irán. El Shah responde sin más, mi problema es que no tengo mucho tiempo. Desde su enfermedad las cosas cambiaron. Lo increíble es que ordenó detener y encarcelar a algunas de las personas más leales a él. Hasta que Alam vivía no podían hacer mucho. Pero tras su muerte y cuando el Shah se quedó solo, la influencia de la reina aumentó enormemente. El 14 de abril de 1978, menos de un año antes de la revolución iraní, falleció Asadullah Alam, el consejero y más fiel amigo del Shah. La causa de su muerte fue, irónicamente, un cáncer de sangre. Alam, fallecido de la misma enfermedad, debilitó inmensamente al Shah tanto física como emocionalmente. La reina tomó el poder. Siempre se creyó que el Shah era muy odiado. La reina era muy querida, así que si el Shah se iba, podían tomar el poder, pero subestimaron la religión. Con un pequeño y secreto comité creado para aconsejar a la reina unos años antes, la enfermedad del rey allanó el camino para que la emperatriz Farah empezara a tomar decisiones nacionales cruciales. Soltaron a todos los comunistas, a los presos y metieron a su propia gente en la cárcel. Eso lo hizo la señora Farah. Le dije, si cree que nuestra reina o su hijo podrán sustituirle, se equivoca. Si usted se va, todo caerá. Probablemente habría sangre en las calles. Si se va, toda la gente que le ha servido con lealtad no dirá nada bueno de usted. La mayoría eran la reina y su séquito. Entonces, aquellas decisiones se imponían al Shah, y no era él quien había tomado la iniciativa. Traicionado por sus amigos en casa y abandonado por sus aliados en el extranjero, el Shah se enfrentó a un país al borde del colapso. Cuando el Shah se reunía con su nuevo gobierno civil, era consciente de que Estados Unidos había tomado una decisión. No se trataba de una desautorización pública del Shah, ni se pedía en modo alguno su abdicación. La decisión consistía simplemente en ordenar al embajador estadounidense Solomon que la próxima vez que el Shah pidiera consejos sobre si debía o no tomarse vacaciones, el consejo debía ser siempre sí. Esto se hizo con pleno conocimiento de que, si el Shah se va, puede que nunca regrese. Un mes antes de nuestra partida definitiva, Su Majestad me informó de que pensaba ir a Estados Unidos. Me dijo, quiero ir a la Casa Blanca y reunirme con el Consejo de Seguridad Nacional. Quiero hablar con el Senado y el Congreso. Quiero saber qué quieren de nosotros. ¿Qué es lo que quieren que hagamos para ellos? Que nos lo digan para que podamos poner fin a esta situación. Que nos muestren una salida. De lo contrario, si nos vamos, todo Oriente Medio se derrumbará.
que nos dirijan o critiquen o que nos den sugerencias sobre lo que debemos hacer. De hecho, Estados Unidos se alegró de la decisión del Shah de abandonar el país y su reinado. El señor Sullivan se detuvo y dijo: el presidente Carter ha pedido que, de camino a América, Su Majestad debería hacer una parada en Asuán, en Egipto, para reunirse con el expresidente Ford, así como con el presidente Sadat, por 2 días para hablar de Camp David. Cuando salió de Teherán, creía que iba a ir a Estados Unidos, donde ya le habían preparado un alojamiento. No debería haber escuchado ni al embajador estadounidense ni al británico. El 16 de enero de 1979, el rey enfermo y su familia abandonaron Irán. ...16 de enero de 1979. Al no fiarse de su piloto, el Shah pilotó él mismo el avión de la familia real hasta Asuán, donde se reunió con su viejo amigo el presidente Anwar Sadat. Fue recibido con una salva de 21 cañonazos y una guardia de honor. Pero el ánimo del rey era sombrío. Era un día terrible para el Shah, ya que representaba su entrada en una vida de exilio. Mientras el Shah se alojaba en un hotel de lujo en una isla en medio del Nilo, en Irán, millones de personas salían a la calle para alegrarse de su marcha y celebrar el regreso victorioso de Jomeini. No se sabe cuánto tiempo permanecerá el Shah en Egipto ni cuándo llegará a América. Hoy por la mañana, 3 de sus hijos y su suegra han llegado a Texas, cerca de Lubbock, para reunirse allí con el hijo del Shah. Se cree que el Shah y su familia se instalarán temporalmente en Palm Springs, California, en la finca del filántropo Walter Annenberg, donde se encuentran actualmente la hermana y la madre del Shah. El Shah había perdido su trono, pero la crisis de Irán apenas comenzaba. Solo permaneció en Egipto unos 5 días. Es interesante que el doctor Flandrin viniera a Asuán a hacerle un hemograma. La enfermedad seguía siendo un secreto guardado. Sus planes de viaje a Estados Unidos estaban a punto de cambiar. Llamé al embajador de Estados Unidos en Egipto y le dije que se había acordado que entráramos en América por la base aérea de Andrews. ¿Qué día y a qué hora debemos llegar? Me dijo: le llamaré y se lo diré. Llamó al día siguiente desde el Cairo y dijo: por favor, dígale a Su Majestad que me contacté con mis superiores en Estados Unidos. En las circunstancias actuales, la administración no considera sensato admitir a Su Majestad en América. Sacado de Irán, el Shah fue informado de que ya no podía permanecer en Egipto. Su presencia allí estaba creando complicaciones al régimen de Sadat entre los musulmanes árabes. Pero, ¿a dónde iría? Pocos países deseaban acoger al monarca caído. El rey Hassan de Marruecos admitió temporalmente al Shah para hacerle un favor a Estados Unidos. 22 de enero de 1979. La estancia de 2 meses del Shah en Marruecos comenzó de forma positiva. Se reunió con la familia real. La enfermedad del rey seguía manteniéndose en secreto ante la prensa. Usted fue a Marruecos, donde tenía un alojamiento confortable. Pero el 14 de febrero de 1979 hubo disturbios en la embajada americana.
Los partidarios de Jomeini en Irán, temiendo que se repitiera la vuelta al poder del Shah, asaltaron la embajada estadounidense. Las negociaciones entre la administración de Carter y los iraníes radicales produjeron cierta desescalada de la situación, pero el presidente Carter fue advertido por primera vez y supo a partir de ese momento que permitir la entrada del Shah en Estados Unidos perjudicaría al personal estadounidense enviado a Irán. Con todos esos problemas en Teherán, el gobierno de Marruecos y el rey Hassan se sintieron muy incómodos con su estancia en el país y le pidieron que se marchara. Pero ¿a dónde iba a ir? Nadie quería acogerlo. Temían represalias. Y finalmente, con la intervención de la princesa Ashraf y su hermana, Henry Kissinger y David Rockefeller, convencieron al gobierno de las Bahamas. ...30 de marzo de 1979. Amigos poderosos consiguieron que el Shah y su séquito se refugiaran temporalmente en las Bahamas. Se cobraron sumas exorbitantes por la estancia real. El rey y la reina no disfrutaron de su nueva residencia. Su alojamiento era pequeño y ofrecía poca intimidad. El Shah nadaba en las aguas tropicales y daba paseos por la playa, pero su salud se deterioraba continuamente. Robert Armao, un empleado de Rockefeller, fue enviado a las Bahamas. A partir de ahí, Armao se convertiría en el principal asesor, manipulador, portavoz y jefe de gabinete del rey. El cielo azul y las aguas cristalinas no cambiaron el hecho de que el Shah estaba enfermo. El doctor Flandrin fue a verle a las Bahamas y fue la primera vez que la enfermedad del Shah pareció agravarse. Al parecer, mientras estaba en las Bahamas, le había salido un nódulo linfático en el cuello. Le hicieron una biopsia con aguja y le diagnosticaron la enfermedad de Hodgkin. Realmente no era una buena manera de hacer un diagnóstico primario de linfoma. Argumentaron que debido a la naturaleza secreta del caso, no pudieron realizar una biopsia incisional. Es poco creíble, porque extraer el ganglio linfático del cuello es un procedimiento bastante sencillo. Me sorprendió que el hematólogo francés tratara al Shah de un problema hematológico, maligno, sin un diagnóstico adecuado y en secreto. Darle quimioterapia sin un diagnóstico de tejido fue un error. La enfermedad, que en el 74 había sido un cáncer más benigno, se estaba volviendo más maligna y requería un tratamiento más intenso en un hospital. Pensaron que tenía un trastorno linfoproliferativo. Más tarde, una neoplasia linfática maligna de bajo grado no Hodgkin. Y finalmente le diagnosticaron la enfermedad de Hodgkin. Ahora, en lugar de ser una leucemia linfocítica crónica, se había convertido en un linfoma de células grandes, que es una enfermedad mucho más peligrosa. Leucemia linfocítica crónica es un tipo de cáncer que comienza con ciertos glóbulos blancos de la médula ósea. Estas células cancerosas pasan de la médula a la sangre. El tamaño de las células cancerosas es una forma de clasificar el linfoma. Yo no habría aceptado una biopsia con aguja como base para tratar a un paciente. Pasados un par de meses, el gobierno británico decidió que el Shah ya no era bienvenido en las Bahamas. Era como un ciudadano sin patria.
Y con muchas maniobras diplomáticas de David Rockefeller y Henry Kissinger, el gobierno mexicano y el presidente de México, López Portillo, acordaron que el Shah viniera a México. Pero ¿por qué México? Era el destino más cercano a los Estados Unidos. Era un buen lugar porque no necesitaban el petróleo de Irán. No tenían realmente ningún interés político en la región que fuera muy importante para ellos. 10 de junio de 1979. Se las arreglaron para que vivieran en una cómoda villa en la ciudad turística de Cuernavaca. En ese momento empezó a tener muchos médicos. Había médicos en México que lo veían, como el doctor Flandrin. Fue a mediados de octubre cuando alguien de la embajada americana me llamó diciendo que había un tipo importante en Cuernavaca, sin decirme el nombre. Solo dijeron que era importante y que tenía un problema de ictericia y dolor abdominal. Eso era todo lo que me dijeron. El gobierno americano, a través de David Rockefeller, envió a otro médico, Benjamin King, internista y especialista en enfermedades tropicales de Nueva York, pero este pensó que le llamaban para ver al Shah porque tenía malaria. Cuando vino David Rockefeller y vio que el Shah sufría ictericia y alguien mencionó la malaria, volvió a Nueva York y envió a su experto en medicina tropical. Entonces King fue allí y pensó que lo que creían que era malaria eran en realidad plaquetas, que es un elemento de coagulación de la sangre. No tenemos casos de malaria desde principios de los 60. Mientras la familia real descansaba en Cuernavaca, esperando una invitación a los Estados Unidos, el Shah recibió la visita de un viejo amigo, el presidente Richard Nixon. Si Estados Unidos no apoya a sus amigos, nos quedaremos sin amigos. Tenía una obstrucción en el hígado o el conducto biliar común, probablemente debida a un cálculo o a un tumor maligno. Esa fue la primera vez que empezó a haber un serio desacuerdo entre los médicos. El doctor King es parasitólogo. No era hematólogo ni oncólogo. No tengo ni idea de por qué un experto en medicina tropical tenía algo que ver con un paciente con cálculos biliares, pero así es como los políticos manejaban el problema. La reina describe la llegada del Dr. King como el inicio de un periodo de caos diagnóstico que se tradujo en una cadena de catástrofes críticas. El Dr. King consideró al Shah un paciente difícil y reservado por negarse a proporcionar muestras de sangre y ocultar información crucial sobre su enfermedad. Ben había trabajado con los Rockefeller durante varios años. Los Rockefeller eran buenos amigos del Shah y le rogaron que lo trajera a Nueva York. Los médicos mexicanos pensaron que podían tratar al Shah en México. Tenían todo lo necesario en su hospital. Teníamos el mejor hospital privado de México. Teníamos las instalaciones para hacer el diagnóstico y para realizar la cirugía. Inicialmente, el doctor Flandrin pensó que el Shah podría ser tratado en México. Inspecciona el hospital de Ciudad de México y da un informe favorable a Armao, que responde al doctor Flandrin. Para un paciente como Su Majestad, esto no es suficiente. Tenemos que buscar lo mejor y solo Estados Unidos puede proporcionar lo mejor. Al parecer, el Dr. King pensaba que los servicios mexicanos eran inadecuados. El Dr. King, el único médico estadounidense que había examinado personalmente al Shah, hablaba en aquella época con el jefe médico del Departamento de Estado, el Dr. Evan Dustin. En su libro, el Dr. King relata 5 enfermedades distintas que exigían tratamiento inmediato.
El cáncer y esplenomegalia del Shah se incluyeron en el informe. Respondiendo a la pregunta de cuánto tiempo le queda al Shah, el Dr. King reitera: días, quizás semanas, no tenemos meses. A la pregunta de si puede tratar al Shah en México, responde: no tan fácil ni tan rápido, pero podría hacerse. Estaba en Washington, D.C. en una visita al Departamento de Estado y cenaba con el Dr. Dustin. Estábamos hablando de las facilidades para operar en México y le dije: teníamos todo listo en un hospital. Según él, estábamos listos para traer al Shah. De repente lo llamaron por teléfono y le dijeron: ¿tienen una tomografía en México? Yo dije: no, no tenemos, pero no lo necesitamos. Podemos hacer un diagnóstico con una ecografía común. Eso hacíamos en aquel entonces para todos los que tenían cálculos biliares. Siempre usábamos ultrasonido. Luego volvió al teléfono y eso fue todo. No tengo ni idea de si el Shah tomó alguna decisión él mismo. Dejó la mayoría de las decisiones en manos del Dr. King. Pero en ese momento yo ya había hecho 2 operaciones. Había operado a 2 embajadores de Estados Unidos. Ellos sabían que yo era un cirujano certificado y habían confiado en mí para operar a los embajadores de Estados Unidos en México. ¿Qué más prueba de confianza necesitan? Yo lo sentí, y también lo sintió Henry Kissinger, que también le conocía y trabajó conmigo en esto. Trabajamos juntos y pensamos que al menos había que invitarle a refugiarse en Estados Unidos. ¿Cuál era el interés de los Rockefeller en los asuntos del Shah? El Chase Manhattan Bank, propiedad de los Rockefeller y de cuyo consejo de administración formaba parte Henry Kissinger, era el único banco del gobierno del Shah. Allí tenían sus principales cuentas del Banco Central de Irán y la Compañía Nacional Iraní de Petróleo. El presidente Carter era muy reacio a recibir al Shah porque sabía todas las posibilidades. Fue alertado por su propia gente. Pero aunque no creo que estuviera convencido, pensó: si todos los demás están empujando esto, entonces tal vez es lo mejor que se puede hacer. Tal vez no estoy viendo algo que debería verse en esta situación. Y no voy a resistir eternamente a mis principales asesores, que ahora me aconsejan todos lo contrario. Pero luego se vio obligado a hacerlo. Le dijeron: no puedes abandonar a un amigo. Lo pusimos en el poder. Está enfermo en México. No saben hacer bien las cosas. ¿Qué fuerza podría influir en un presidente estadounidense para ir en contra de su propio juicio y consentir? Uno de los hechos que no se conocen bien y que yo aprendí en el proceso de mi investigación fue que la embajada ya había sufrido 3 asaltos antes de aquel tan famoso, en el que se tomó y retuvo a los rehenes. Nos atacaron desde 2 o 3 lados del recinto. Entraron un grupo de hombres muy bien armados. Tirotearon mi casa y la ocuparon. Tirotearon la embajada, la Cancillería. Telefoneamos al Comité de Seguridad con el grupo de Khomeini. Consiguieron enviar aquí a un grupo de personas justo a tiempo, porque habíamos abandonado la planta baja y estábamos todos en la planta superior cuando llegaron estos jóvenes, estos luchadores por la libertad. Derrotaron a los otros y nos salvaron. No sabía que esto había ocurrido. Creo que muchos americanos no lo sabían. Carter estaba muy preocupado por el personal de nuestra embajada. El tratamiento se retrasó y tras varios meses en México, el Shah fue trasladado en avión a Estados Unidos al hospital de Nueva York. Fue un acto humanitario de la administración Carter que le dejó entrar y entonces empezaron todos los problemas. ...22 de octubre de 1979. Al Shah se le permitió la entrada en los Estados Unidos porque México carecía de los médicos y el equipo necesarios para llevar a cabo la operación. Llegó al hospital de Nueva York,
Le hicieron una tomografía y una ecografía. Se descubrió que tenía un cálculo en el conducto biliar común que lo obstruía. La vesícula biliar contiene un fluido digestivo llamado bilis. Los depósitos duros de líquido digestivo que se forman en la vesícula crean cálculos biliares y pueden obstruir el conducto biliar. Esta obstrucción puede causar diversas complicaciones, la más común de las cuales es la ictericia. El Dr. King quería que al Shah le operara el cirujano más famoso para problemas de vesícula biliar de los Estados Unidos en aquella época, el Dr. Frank Glenn. Pero por supuesto no lo hizo, enviaron a otro. En realidad fue su aprendiz y alumno. El Dr. Glenn fue mi mentor, mi maestro, y estaba jubilado. La operación fue realizada por el Dr. Bjorn Thorvaldsen. Estaba en mi despacho, enfrente del Hospital de Nueva York. Me llamó el Dr. Hibbard Williams, me dijo que tenía un paciente con cálculos en el conducto común y me preguntó si le haría una consulta y me ocuparía de su caso. Fui al hospital y le vi. Me dijo que el paciente era el Shah de Irán, que había ingresado en el hospital el día anterior usando un alias. Armao, molesto por la negativa del subsecretario de Estado a permitir la entrada del Shah en los Estados Unidos, consigue que el Hospital de Nueva York admita al rey enfermo bajo su propio nombre, David Newsom. Entró en la habitación, el Shah se sentó, me estrechó la mano y me dijo que se alegraba de que le atendiera, ya que yo era el médico al que acudían otros médicos para curarse. ¿De dónde sacó esa información? No lo sé. No se informó al paciente de quién iba a operarle. Lo que me volvía absolutamente loco era que Ben King, y no sé cuál era su agenda, nunca me dejaba saber de antemano lo que estaba pasando. Al parecer, el oncólogo contratado en el hospital de Nueva York ni siquiera sabía que se estaba operando al Shah. Discutimos el caso y lo que debíamos hacer. Yo estaba mirando algunos de los registros y me di cuenta de que tenía esplenomegalia. Y no me dejaba de molestarme, pero todo el mundo dijo, tenemos que ocuparnos primero de esta vesícula biliar. Así que aquí tengo un bazo del que no sé qué hay dentro, pero yo necesito saberlo porque sé que tiene un linfoma en el cuello. Pero si lo tiene en el bazo, este linfoma de células grandes, que es una enfermedad muy grave, en lugar de una enfermedad benigna, no le habría aplicado la radioterapia, le habría dado quimioterapia. La operación se realizó a la mañana siguiente. La administración concertó la hora más temprana. Creo que eran las 8. Llegué allí a la mañana siguiente decidido a reunirme con la gente y decirles, tenemos que extirparle el bazo. Aparezco y me dicen que está en el quirófano. Así que fui corriendo y golpeé la puerta. Metió la cabeza en el quirófano y dijo, ¿por qué no extirpan el bazo? Me enfurecí. Si me hubieran dicho que lo iban a operar, yo en vez de aparecer a las 8 de la mañana, hubiera aparecido a las 5 y les hubiera dicho, caballeros, vamos a sacar el bazo. El cirujano no quería sacar el bazo. Preguntó sorprendido, ¿quiere extirpar el bazo? Eres más valiente que yo. Estaba haciendo una operación de semiemergencia. No tenía el permiso del Shah para extirparle el bazo. Nunca había hablado con él de la necesidad de hacerlo. Por fin, la esperada operación tuvo lugar en el hospital de Nueva York, el lugar donde, según Armao y King, solo podía hacerse bien. La operación fue bien. Extirparon la vesícula biliar y los cálculos del extremo inferior del conducto común sin problemas. Quitaron todos los demás cálculos del extremo inferior del conducto común. Se introdujo un tubo en el conducto biliar y se cerró el abdomen sin realizar una esplenectomía. El Shah no dejaba de preguntarme después de despertarse si estaba seguro de que no quedaban cálculos en el árbol biliar. Le dije que no creía que hubiera ninguno.
Por supuesto quedó un cálculo biliar. La sencilla y rutinaria operación del Shah realizada por el aprendiz acabó con complicaciones. El Shah fue operado porque tenía obstrucción de las vías biliares e ictericia. Tras la operación, la ictericia no desapareció. Le extirparon la vesícula biliar, pero los cálculos que obstruían el conducto permanecieron. Me inquietaba el hecho de que el cálculo hepático izquierdo no hubiera salido como un cálculo identificable, pero tanto la escopia como las radiografías no mostraron ningún cálculo restante, así que no podíamos hacer nada más. No le operaron correctamente. Deberían haber extirpado la vesícula, abierto el conducto biliar y hecho las radiografías en el quirófano. Las radiografías realizadas en un quirófano nunca son de la mejor calidad. Se hacen a través de una máquina portátil y carecen de la nitidez de una radiografía normal. El Hospital de Nueva York, uno de los mejores centros médicos de América, ¿no puede hacer el colangiograma intraoperatorio? Es absurdo. Entonces llamaron a un especialista de la Columbia Británica. Llamaron al doctor Burgen de Vancouver para que viniera a extraer el cálculo a través del tubo, lo que hizo con éxito. Como dijo la reina, recibió el peor tratamiento posible. El 3 de noviembre hubo una conferencia de prensa médica en Nueva York en la que se habló de la salud del Shah. El cáncer fue el tema principal. Su Majestad el Shah Mohammed Reza Pahlavi ingresó en el Hospital de Nueva York el lunes 22 de octubre por la noche con el diagnóstico de un linfoma del que ha sido tratado durante unos 6 años por un equipo de célebres médicos franceses. El secreto del Shah, que tanto se esforzó por ocultar incluso a su propio pueblo, se hizo público a nivel mundial. En la rueda de prensa no les interesan los cálculos biliares. Lo que les interesaba era su linfoma. Voy a esta conferencia. No sé si está en fase 1 de su enfermedad o en la fase 3. Tengo un dilema y no quiero revelar demasiada información. La gente dice, si dices demasiado, puede que quieras volver un día para apoderarse de Irán, etc. Sabemos al menos que está en sus ganglios linfáticos, en el cuello y en el bazo. La mayoría de los quimioterapeutas de todo el mundo supondrían que se trata de un linfoma relativamente extendido. Pero dije en la conferencia, si uno necesita quimioterapia, la buena práctica médica sugiere que permanezca cerca de sus médicos. Y alguien me preguntó, ¿cuánto duró la terapia? Y dije, no tomo decisiones políticas, pero si tuviera que tomar una decisión médica, insistiría en que él se quedara en América por lo menos durante 6 meses. O 1 año y medio. Al día siguiente, tras enterarse de que el Shah iba a quedarse en Estados Unidos, estudiantes iraníes asaltaron por última vez la embajada estadounidense en Teherán y retuvieron a ciudadanos y diplomáticos americanos. La embajada americana en Teherán está esta noche en manos de estudiantes musulmanes. Me han asegurado que estarán sanos y salvos. El problema de la administración es que nadie sabe a quién culpar de la toma de la embajada. De hecho, me acusaron de haber sido el responsable de la toma de la embajada americana porque cuando me oyeron decir 6 meses, pensaron que iba a haber 6 meses de conspiraciones en Estados Unidos para volver a controlar al Shah y tomaron la embajada. Entonces, ¿por qué Carter permitió al Shah entrar en Estados Unidos cuando sabía que los americanos serían tomados como rehenes en Irán? Hay una entrevista en Meet the Press en la que describe cómo, antes de permitir la entrada del Shah, se dirigió al gobierno iraní y consiguió que le aseguraran que intervendrían, porque supuso que en ese momento la embajada sería invadida. Pensó, seguramente esto volverá a ocurrir. ¿Pueden garantizarme que mis compatriotas estarán a salvo?
Le aseguraron que intervendrían, pero por primera vez en la historia no lo hicieron. Ahora nuestros jóvenes se han apoderado del antro de corrupción de Estados Unidos. Han capturado a todos los americanos que estaban allí y no se puede hacer nada al respecto. La toma de rehenes americanos justificó convenientemente al presidente Carter para revocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia. Se congelaron los activos iraníes y se impusieron sanciones al gobierno de Irán que siguen vigentes hoy. Las sanciones solo enfurecieron a los secuestradores, pero entonces les llegó la hora de actuar. No nos asustan las sanciones económicas ni las invasiones militares. Lo que nos asusta es la dependencia cultural. Los iraníes exponen sus condiciones para la liberación de los rehenes. Querían una disculpa pública de Estados Unidos por inmiscuirse en sus asuntos internos y un compromiso de no hacerlo en el futuro. Luego exigían que el Shah regresara para ser juzgado. Las 4 condiciones eran: descongelar los activos iraníes por parte de Estados Unidos, anular las demandas contra Irán, devolver el dinero del Shah y comprometerse a no interferir en los asuntos internos iraníes, con la estipulación de que deben cumplirse todas las condiciones, no solo ser aceptadas por Estados Unidos para conseguir la liberación de los rehenes. Pero los activos iraníes estaban repartidos por todas partes. La Reserva Federal tenía una gran parte de los activos iraníes congelados, 1.300 millones de dólares, y 1.000 millones de dólares en oro. Esto era lo más fácil de recuperar, ya que estaba bajo control gubernamental. El Tesoro americano también tenía activos iraníes, 400 millones de dólares en depósitos por equipos militares americanos que fueron pagados por el Shah, pero nunca fueron entregados. Esta suma fue la fuente de los controvertidos pagos realizados al gobierno islámico de Irán por la administración Obama. Las instituciones financieras también tenían más de 1.000 millones de dólares en Irán. La mayor parte fue tomada por los bancos para compensar los préstamos hechos al Shah que no se pagaban. Las sucursales extranjeras de bancos americanos tenían 4.000 millones de dólares, la mayoría en la sucursal londinense del Chase Manhattan. La congelación de ese dinero fue muy polémica porque Europa no permitía la congelación gubernamental de activos para compensar pérdidas empresariales. Las empresas americanas habían congelado 500 millones de dólares iraníes a los que Irán nunca tuvo acceso. Los préstamos pendientes contra los activos congelados ascendían a casi 10.000 millones de dólares. Eso equivale a unos 50.000 millones de dólares de hoy. La fortuna del Shah era otra parte del acuerdo financiero para recuperar a los rehenes. El gobierno islámico también la quería. Según estimaciones, su valor ascendía a miles de millones de dólares. Con solo una décima parte de ese dinero físicamente en este país, los Estados Unidos no tenían derecho legal a usarlo. Los aspectos financieros de la crisis de los rehenes nunca se discutieron públicamente. Hubo al menos 275 pleitos para conseguir dinero iraní. El gobierno americano de entonces estaba convencido de que el Shah tenía que abandonar el país, y el mismo Shah dijo que para asegurarse de que los rehenes no corrían peligro, sabía que tenía que marcharse. Le dijeron que ya no era bienvenido. Su visado había caducado. Desesperados, empezaron a buscar otro lugar al que pudiera ir. De nuevo, surgió el retraso en el tratamiento. El Shah pensó que se le permitiría volver a México. Los mexicanos le dijeron al presidente López Portillo: si no somos buenos para tratarlo, no somos buenos para rescatarlo. La presencia del Shah en Estados Unidos era un riesgo, por lo que el presidente Carter envió a su jefe de gabinete, Hamilton Jordan, en una búsqueda de posibles países para admitir al rey. Empezaron a negociar con Panamá, pero mientras tanto decidieron que debían ir a la base aérea de Texas, donde él y la reina podían instalarse.
El traslado de Nueva York a Lackland se hizo bajo estrictas medidas de seguridad. La reina se quejó del aislamiento del ala psiquiátrica de la base militar. Irónicamente, el maltratamiento y los diagnósticos erróneos del Shah, hasta ese momento o después, no merecían tal reacción por parte de ella. Pero el bazo aumentaba de tamaño. El hemograma empeoró y era evidente de que había que extirparle el bazo. La principal preocupación era sacar al Shah de Estados Unidos. No querían que los iraníes cumplieran su promesa de matar a un americano cada 24 horas. Se hicieron los arreglos necesarios para que volara a Panamá con su séquito y fue transportado en avión a la isla Contadora. Se permitió la entrada del Shah con la condición de que el motivo de su visita fuera exclusivamente médico y humanitario. Tras la toma de rehenes americanos, los motivos médicos o humanitarios no garantizaban su presencia en América. 15 de diciembre de 1979. Humillado, el monarca caído llegó a la ciudad de Panamá y fue trasladado en helicóptero a la isla turística de Contadora, en el Pacífico, 56 kilómetros al suroeste de la capital. Los reyes encontraron un agradable refugio en la casa de vacaciones del ex embajador de Panamá en Estados Unidos. Se le dio refugio en Panamá porque los estadounidenses no encontraban dónde enviarlo, y Carter y Torrijos firmaron el Tratado del Canal. El general Torrijos sintió que le debía un favor a Carter, aceptar al Shah en Panamá. Los diplomáticos especulan con que Washington quiere que el Shah permanezca en Panamá hasta que se resuelva la cuestión de los rehenes. El doctor Carlos García nos informó de que el Shah iba a ser operado porque su hemograma era muy malo. Había que extirparle el bazo porque estaba destruyendo sus células sanguíneas. El doctor King inicialmente pensó que sería tratado en el Hospital Gorgas, que estaba en la zona del Canal de Panamá y era un hospital administrado por los americanos. Los panameños pensaron que podría ser tratado también como en un hospital panameño. A la mañana siguiente llamaron al director del Hospital Militar de Gorgas y pidieron el traslado del Shah. Por supuesto, se lo denegaron, porque el gobierno americano no quería al Shah cerca de ningún centro o médico americano para proteger a los rehenes en Teherán. Nos impactó tanto esta cuestión de los rehenes que yo ofrecí dejar el hospital de Nueva York cuando estaba recibiendo tratamiento para ayudar a resolver este problema. Los médicos en Panamá querían hacer la cirugía. Les pidieron, déjanos hacerlo. Pero Ashraf, su hermana, dijo, no, quiero que lo haga un médico estadounidense. Nos habíamos preparado para hacer la operación un domingo por la madrugada. Además, habíamos negociado a través de la embajada y el ejército estadounidense el envío de un separador de sangre a Panamá. En esa época era un aparato novedoso que tenía la doctora Jen Hester, una hematóloga de Houston. Tenían unos 10 soldados americanos con su grupo sanguíneo preparado. El objetivo era procesar grandes cantidades de sangre para recoger y concentrar suficientes granulocitos para la terapia en pacientes con leucemia, una técnica que la doctora Hester llevaba desarrollando desde principios de los años 70. Todo parece ir muy bien cuando, de repente, aparece un artículo de Nueva York en el que el doctor King afirma que el Shah ingresará este fin de semana en un hospital panameño para someterse a una esplenectomía. Después, el miércoles, el doctor DeBakey declara a la prensa que viene porque nadie en Panamá sabe cómo cuidar de su bazo. El doctor King decidió que el doctor DeBakey debía operar en lugar del cirujano panameño.
pero DeBakey no era especialista en bazo. Era un cirujano cardiovascular muy destacado, de fama mundial. Lo eligieron por el prestigio. Querían decir más tarde que su vesícula biliar fue extirpada por DeBakey. Típico de Ben King. Voy a conseguir el nombre más grande que pueda. Eso es lo que hace Ben King. Dije, por Dios, ¿por qué lo eligieron a él? No es el hombre adecuado para este procedimiento. Pero yo sabía que nadie iba a decirle, escuche, doctor DeBakey, este no es un trabajo para usted. ¿Por qué acepta ir a otro país, lo que no es una buena idea, para hacer una operación que no ha hecho en 30 o 40 años? Era especialista en cirugía abdominal en los 40 y luego en los 60 se convirtió en uno de los mejores cirujanos cardiovasculares. Un buen cirujano cardíaco puede hacer una cirugía abdominal, pero ¿por qué no contratar a alguien que haga esplenectomías a diario? El Dr. King dice en su libro que llamó a DeBakey porque había operado a muchas celebridades mundiales y el Shah se merecía un cirujano famoso. DeBakey tenía la impresión de que Ben King y probablemente Rockefeller le habían contratado para venir a Panamá. Es un hombre tan famoso que pensó que todas las puertas se le abrirían de inmediato. No fue así como la embajada americana y nuestro gobierno lo habían planeado, porque a él no se le permitía practicar en Panamá. No es panameño, pero nuestro gobierno emitió una disposición especial diciendo que podía ser observador y asesor de nuestro equipo. Y con una gran fanfarria, DeBakey llega a Panamá. He venido a operar al Shah. ¿Cómo se sentiría usted si fuera un cirujano panameño? Le habíamos dicho al Dr. King que era bienvenido a unirse a nuestro equipo. Bajó del avión con su equipo. Había cierta arrogancia. Tenían la sensación de haber sido dominados todo este tiempo. Ningún cirujano respetable permitiría que alguien de otro país viniera a operar en su lugar. Solo puede haber un jefe. El Dr. King estaba furioso y dijo, pero doctor García de Paredes, el Dr. DeBakey opera a la gente en todo el mundo. Le dije, esto no es Afganistán. Instalado en una silla en miniatura en tierra extranjera, muy lejos del trono del pavo real, una vez más la indecisión del rey había creado un hueco para que otros tomaran decisiones importantes sobre sus asuntos. Los doctores Flandrin, DeBakey, King y los cirujanos panameños discutían sobre dónde tendría lugar la operación, quién la haría y cuándo. Mientras tanto, el estado del bazo empeoraba. El Dr. King dijo al Shah en Panamá que no quería que le operaran en Panamá porque no se fiaba de los cirujanos panameños. Temía que los iraníes pagaran al general Torrijos para que lo matáramos durante la operación. Torrijos nos había dicho, si el Shah muere, iréis todos a la cárcel. Ben King estuvo allí manipulando en todo momento. Y en cuanto a las condiciones que vivía allí, recomendé que no se operara allí porque creía que aumentarían el riesgo. El Dr. DeBakey ni siquiera vio nuestros quirófanos ni ninguna instalación del hospital. Nos reunimos en la biblioteca. Esa fue la única vez que estuvo en nuestro hospital. ¿Cómo puede decir todas esas cosas? Ni siquiera entró a ver nuestras salas de recuperación ni nada. Entretanto, el gobierno de Irán había invitado a un abogado de Francia a venir a la ciudad de Panamá para tramitar la extradición o el arresto del Shah.
Creo que la República de Panamá ha intentado, en cierto modo, contribuir a la solución pacífica de todas las crisis. Y uno de los muy importantes asesores y asistentes del general Torrijos fue a Teherán. Además de su precaria salud, el Shah temía una extradición y la posibilidad de ser asesinado en Irán. Cuando entrevisté al abogado panameño Juan Materno Vázquez, el juez del Tribunal Supremo me dijo: habíamos acordado que el Shah quedará bajo arresto domiciliario y que tuviera el juicio para que los rehenes fueran trasladados inmediatamente a la embajada suiza. Una vez terminado el juicio, serían liberados. El sábado llegaron a Panamá 2 abogados del gobierno iraní. Iban a presentar en nuestros tribunales la solicitud de extradición el lunes. Y él se marchó el domingo, el día de antes. La reina Farah llamó a su amiga en Egipto, la esposa de Sadat, y le dijo: ven a Egipto. Aliviado por escapar de Panamá y Torrijos, el Shah declina la oferta de Sadat de usar el avión presidencial. Para su viaje a Egipto decidió alquilar un Evergreen Jet, un antiguo avión de la CIA. Cuando el avión del Shah partió, Hamilton Jordan y la administración Carter hicieron un último esfuerzo por negociar la libertad de los rehenes con la ayuda del abogado francés Bourget para extraditar al Shah. Khomeini había dejado claro que no quería al Shah en Egipto. Los americanos forzaron un aterrizaje no programado del avión del Shah en la pequeña isla portuguesa de Azores, en el Atlántico, para un supuesto repostaje de combustible. Hamilton Jordan y su contraparte, Goodbatch, siguieron discutiendo el destino del Shah. Se acordó un nuevo proceso de extradición, pero en el último momento, Goodbatch informó a Jordan de que el acuerdo no estaba aprobado. Las negociaciones fracasaron. Después de 6 horas, el rey enfermo y febril pudo continuar el viaje inconsciente del peligro que acababa de pasar e impotente para detener lo que iba a pasar. ¿Se quedará el Shah en Egipto? ¿Tendremos mucho tiempo? Sí, es una estancia permanente. ¿Tendremos mucho tiempo después de la operación para hablar con ustedes? ¿Se quedará aquí permanentemente? Sí. El presidente Sadat y su esposa fueron a saludar al Shah y a la reina. Les sorprendió mucho el aspecto agotado y delgado del Shah. El Shah no tenía otro lugar a donde ir. De un modo u otro, Egipto sería su última parada. Dbeiki vino 3 días después, listo para la operación. La esplenectomía duró unos 80 minutos. El bazo salió fácilmente y poco después de la operación, el Shah se encontraba bastante bien. La operación para extirparle el bazo salió bien, y si ahora sigue respondiendo a la quimioterapia, podrá seguir viviendo de forma bastante normal. Se encontraba muy bien después de la operación. Creo que el progreso fue mucho más rápido de lo que habíamos esperado. El presidente Sadat concedió a Dbeiki la orden del Imperio egipcio por su operación, pero al cabo de un par de semanas el Shah empezó a tener dolor en el pecho, a desarrollar fiebres, escalofríos y no se encontraba bien.
Resultó que el cirujano más famoso del mundo no había hecho una esplenectomía en 40 años. DeBakey había decidido dejar a su paciente sin drenaje. Tú lo drenas. Definitivamente había puesto un drenaje porque quedaba un agujero. El bazo era así de grande. Cuando hacemos una esplenectomía, especialmente en casos como este, lo dejamos drenado para asegurarnos de que todo lo indeseable pueda salir del órgano, sobre todo porque está muy cerca del páncreas. El páncreas es un órgano al que hay que prestar mucha atención cuando se hace una esplenectomía. El extremo del páncreas suele estar estrechamente pegado a lo que se llama hilio de bazo. Cualquier manual de cirugía dice que al extirpar el bazo hay que tener sumo cuidado para no dañar el páncreas. Una muestra del bazo de la operación de Egipto llegó al hospital de Nueva York. Los patólogos que recibieron la muestra encontraron un trozo de páncreas. Era muy alarmante. Una lesión evitable del páncreas causada por el descuido de un cirujano se añade a la lista de complicaciones del Shah. Vuelo a Egipto, veo al Shah y hablo con los médicos egipcios. Me dicen que le han dañado el páncreas y que tiene fiebre. Les digo, deben darle antibióticos intravenosos. Me dicen, Su Majestad no quiere antibióticos intravenosos, quiere antibióticos orales. Digo, no me importa lo que quiera, tienen que darle antibióticos intravenosos. En ese momento crucial para la salud del Shah, el único responsable de la toma de decisiones y autoproclamado médico del Shah, Ben King, abandona repentinamente y regresa a Nueva York. Durante su ausencia, Flandrin nota que nadie quiere confirmar el diagnóstico de absceso subfrénico, ni siquiera el doctor Coleman. Me preocupaba mucho de que tuviera un absceso subfrénico. DeBakey me llamó y me aseguró que no tenía un absceso subfrénico. Ahora estaba con esteroides que enmascaraban su abdomen agudo. Fue un error. El Shah sufrió un absceso subfrénico tras la esplenectomía debido a una lesión esplénica que no fue reconocida. Desde El Cairo llegan informes contradictorios sobre la salud del Shah de Irán. El diario Al-Aram afirma que su estado se deteriora, pero su médico dice que está mejor. También el portavoz oficial Robert Cameo parece optimista. La fiebre y la infección las tratan con antibióticos. Normalmente es un proceso lento, pero los médicos me dicen que va mejorando rápidamente. Luego, por supuesto, le extirparon el bazo. Su hemograma volvió a la normalidad. La actividad de la médula ósea estaba bien y podían reiniciar la quimioterapia. Cuando DeBakey dijo que no tenía un absceso subfrénico, no le operaron, pero su estado era cada vez peor. Su fiebre subió y el dolor se agravó. Su ego no le dejaba admitirlo. Según la versión de DeBakey, la médula ósea y la sangre del Shah volvieron a la normalidad, hasta el punto de que estaba listo para continuar la quimioterapia. La mejor terapia estándar en aquel momento era el CHOP, y nosotros habíamos desarrollado una terapia llamada Coplam. Se usan muchos de los mismos fármacos, pero la dosificación es diferente. Ambas son buenas, pero no se las puede combinar. Si lo recuerdo bien, los egipcios intentaron combinarlas. Una infección masiva causada por la esplenectomía de DeBakey, su negligencia, falta de drenaje, lesión del páncreas, uso de esteroides que ocultaron la infección, combinación de terapias y 2 meses de retraso en el tratamiento del absceso subfrénico fueron las principales razones del deterioro de su salud, no su cáncer. Finalmente, Flandrin llamó a un especialista en Francia, el Dr. Fagnier, especializado en complicaciones quirúrgicas, para que viniera a Egipto y operara al Shah.
Tuvieron que llamar a los franceses para que fueran a corregir el problema. Es triste. Más tarde, uno de los médicos egipcios me dijo que estaban muy molestos con los franceses y se lo contaron a Sadat. Sadat, que era un hombre inteligente, se acercó, vio al Shah y les dijo a los médicos egipcios: ¿no ven que este hombre se está muriendo? Él dijo que asuman la culpa. El doctor Fagnier operó al Shah casi de inmediato. Drenó el absceso subfrénico y luego drenó casi 1,5 litros de pus. Pero en realidad había sufrido esta infección durante mucho tiempo. En julio de 1980 cayó en coma y murió. Creo que sufrió demasiado tiempo. El absceso subfrénico podría haberse drenado mucho antes, pero como había demasiados médicos implicados, demasiadas interpretaciones, sufrió demasiado durante demasiado tiempo. Es toda una lista de negligencias. Desde el punto de vista de la hematología, la oncología, la cirugía, el manejo de las complicaciones. Había demasiados cocineros estropeando el caldo y enormes ramificaciones políticas. Necesitaban un capitán al timón cuyo único objetivo fuera la mejora del paciente. Es triste que una persona con tanto poder, con tanto dinero, no pudiera recibir la atención que necesitaba debido a la situación política del gobierno estadounidense, del gobierno iraní y de todos los demás. Unas pequeñas decisiones médicas cambiaron las consecuencias de aquella revolución y las relaciones de Estados Unidos con esa parte del mundo. No se debió tanto a la muerte del Shah como a la forma en la que se trataron sus problemas de salud. En aquel momento, el Shah casi no veía la realidad de su enfermedad, de sus relaciones, de su posición y de las personas que cuidaban de él. Eso tuvo que acabar en un desastre personal para él. Muhammad Reza Pahlavi murió la mañana del 27 de julio de 1980, a las 10 menos 10 de la mañana, a la edad de 60 años. Fue enterrado en la mezquita Al-Rifai de El Cairo, el mismo mausoleo donde años antes fue enterrado su predecesor y padre exiliado, Reza Shah. El 16 de enero de 1979, el Shah abandonó Irán para siempre. 10 días antes de su partida, los jefes de las 4 grandes potencias occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia, se reunieron en la pequeña isla caribeña de Guadalupe
para decidir el futuro del Rey de Reyes y de su nación. Después de todo, ese era el año en el que expiraban sus contratos petroleros. El presidente Giscard d'Estaing entró en la discusión y dijo allí: todo se acabó, los días del Shah están contados, tiene cáncer y pronto morirá, deberíamos discutir otras alternativas. Giscard d'Estaing había sido informado de la enfermedad de Su Majestad en secreto, y por este mismo médico francés, el doctor Bernard. Lord David Owen, el entonces ministro de Asuntos Exteriores británico, escribió que, tras dejar el cargo, el ministro de Asuntos Exteriores francés les dijo que los franceses ya sabían el diagnóstico del Shah. El presidente Carter se involucró en un juego inestable de aliados y facilitó la caída del ya inestable monarca en favor del Islam político. Esto se hizo en nombre de la democracia, los derechos humanos y la libertad del pueblo iraní. Pero para Carter y Estados Unidos hubo un contragolpe. El presidente también sufrió más las consecuencias que cualquiera de sus coconspiradores en Guadalupe. Los estudiantes piensan que Irán es nuestro enemigo porque fabrica armas nucleares. Gran parte de ello proviene del discurso de George Bush, de su eje del mal, y muchas otras expresiones. Un año después de ese discurso, quizá más, cada vez que se mencionaba a esos tres países, se citaba al lado el eje del mal. Así que estos jóvenes son muy impresionables y creen que América siempre ha tenido razón. No tienen ni idea de que una vez fuimos aliados. No tenían ni idea de que había algunos problemas y un conjunto de decisiones tomadas durante un periodo de tiempo muy breve que nos han llevado a estar donde estamos ahora, con estas décadas de sanciones que han afectado a nuestras relaciones y la relación de Irán con el resto del mundo. La administración de Carter no entendió el verdadero significado del Islam político. 30 años después, Obama siguió el camino de Jimmy Carter al intentar reconstruir la reconciliación entre Estados Unidos y el Islam político en Irán. Las relaciones con Irán fueron el único legado que el presidente Obama persiguió con empeño hasta el final. ¿Pero a qué precio? ¿El precio de la democracia, de los derechos humanos o del derecho del pueblo iraní a la autodeterminación? El mismo idealismo e ingenuidad que derribaron la presidencia de Carter ya no pueden tocar a Obama. Pero el impacto de su decisión de negociar con los clérigos islámicos chiíes que tienen el poder real en Irán, o la voluntad de Trump de seguir por este camino, será el verdadero legado para las generaciones futuras. A lo largo de la realización de este documental se contactó varias veces con la reina Farah Pahlavi para entrevistarla y pedirle comentarios, que ella rechazó. En consecuencia, el doctor George Flandrin también retiró su acuerdo inicial de compartir su versión de la historia. Robert Armeo declinó nuestra solicitud de entrevista debido a los acuerdos de confidencialidad que mantiene con la familia del difunto Shah. En memoria de Leon Morgenstern y Jerry Berlin.